Muy buenas a todos. Nosotros somos el equipo 5, conformado por los siguientes integrantes: Aquino Méndez Héctor, Briceño Ramos Alex Joshua, Cárdenas Hernández Montserrat de Los Ángeles, Castillo Monreal Esmeralda, Chavira Chuy Lluvia Yasmín, Esquivel Rodríguez Pedro Gerardo, Estrada Vega Aníver Adrián y Leal González Juan Manuel. Una vez presentados los integrantes del equipo 5, se dará continuación y explicación a lo que sería la actividad número 3 en equipo, que sería el caso práctico número 1 para la cadena de aprovisionamiento. Empezamos. Caso número 1. Adquisición de materia prima a la puerta de nuestro almacén con pago inmediato. Los datos que se nos presentan son los siguientes. Juan Ramírez es un comprador de maíz, el cual tiene rentado un almacén para aprovisionar dicho grano. Esta bodega tiene una capacidad instalada para recibir 1000 toneladas de producto, que es equivalente a 10,000 bultos, por lo cual paga una renta mensual de 20,000 pesos. Recoge diariamente el equivalente a 200 bultos por día, que se representa como 20 toneladas aproximadamente. Él paga de contado a un precio de 5 pesos el kilogramo. A su vez, él hace entregas periódicas quincenales dentro de su misma bodega a Grupo Maseca. Determine el precio a que tendría que vender dicha materia prima para tener una ganancia del 8% sobre los costos de operación, que sería el precio unitario por kilogramo, ya que el Grupo Maseca le paga a vuelta del mes. Los datos adicionales se presentan como los siguientes: 3 trabajadores con un sueldo de 200 pesos diarios a cada uno, con 25% en prestaciones. 3 montacargas con un valor de 40,000 pesos cada uno, con una depreciación del 25%. Luego siguen 5,000 pesos en costales, con un costo unitario de 100 pesos y una vida útil de 3 años. El coste de financiamiento es de 2% mensual. La papelería y gastos de administración son 10,000 pesos mensuales. Los impuestos son el 10% sobre el monto de compras. La merma a la compra es del 1.25% y la merma a la venta es del 1%. Empezamos con lo que sería el caso práctico con el primer paso, que sería la hoja de costos mensuales. En este, como tal, es nada más el traspaso de los datos que se nos presentan a continuación y el hecho de elaborar pequeñas y sencillas ecuaciones. Un ejemplo. Empezamos. La renta de almacén. Se nos dice que son 20,000 pesos mensuales. Entonces se pasa directamente. Pero en cambio, con los sueldos, se nos menciona que son 3 trabajadores con un sueldo de 200 pesos cada uno. Entonces, 3 por 200 nos da un total de 600. Pero eso multiplicado por los 30 días, que representa un mes, nos da un total de 18,000 pesos. Aquí se puede representar la ecuación, que sería L7, que nosotros lo representamos como el salario por 30 días por los 3 trabajadores. Nos da el total de 18,000 pesos. Más sin embargo, en las prestaciones existe el 25%. Entonces, 18 por el 25% nos da un total de 4,500 pesos. Seguimos con el montacargas. Los montacargas como tal son 3 y un valor de 40,000 pesos. Y una depreciación de 25%. Y esto nos da un total de 2,500 pesos mensuales. La costelería, en cambio, maneja que son 50,000 pesos. 5,000 pesos y el valor total de la costelería sería de 500,000 pesos, dejándonos un costo mensual de 13,888.89 pesos. Pasamos a los de equipo de oficina. En equipo de oficina tenemos 50,000 pesos, pero con un 10% de depreciación mensual. Entonces se multiplica 50,000 por el 10%, que es 0.1, nos da 5,000 pesos.
Pasamos a los gastos administrativos. Los gastos administrativos como tal se dejan en 10,000 pesos porque son lo que nos dan acá. Perfecto. Luego seguimos con el costo de financiamiento, que se representa como en este caso el 1%. Pasamos con la compra diaria. En la compra diaria tenemos lo que serían 220 toneladas diarias y el peso bulto de cada uno es de 100 kilogramos. Entonces nos da un total de 200 toneladas. 200 bultos por 100 kilogramos nos da un total de 20 toneladas. Seguimos con la merma compra por kilogramo. En la merma compra por kilogramo es el 1.25%, que se puede representar por cada kilo el 12.5 gramos. En cambio, la merma por kilogramo de venta es el 1% de merma y el 1% de un kilogramo son 10 gramos. Pasamos con el costo kilogramo compra. En este lo compramos a 5 pesos, pero por cada tonelada tenemos que pagar un total de 5,000 pesos, debido a que en una tonelada se encuentran 1,000 kilogramos. Pasamos con el monto de impuestos, que se pasa como tal como el 10%. Y luego sigue el promedio de toneladas compradas por día, que también se pasa directamente. Y ya por último, en este primer inciso, nos da una última leyenda que nos dice: el banco nos presta 110,000 pesos diarios durante los 31 días del mes para hacer frente a nuestro compromiso de pago. Con eso terminamos el primer paso, que sería la hoja de costos mensuales. Ahora vamos a pasar con lo que sería el paso número 2, la estructura financiera inicial. En este como tal hay que dividir lo que serían los costos en sus respectivos lugares, que serían activo, pasivo y o capital. Empezamos. En el activo circulante, en la caja tenemos un total de 10,000 pesos y en bancos tenemos un total de 100,000, con un costo total en almacén de 50,000. En documentos por cobrar, como no disponemos por el momento de ningún dato, se queda vacío o se toma un valor de 0. Se deja a criterio de la persona. Y aquí se presenta la siguiente frase: suma del AC. Aquí nosotros representamos AC como el activo circulante, es la abreviatura de tal. Entonces la suma de todos estos datos, de 10,000 más 100,000 más 50,000, nos da un total de 160,000. Y aquí se nos presenta la fórmula como tal, que es la suma de todos estos datos que conforman el activo circulante. Pasamos con el activo fijo. En maquinaria y equipo tenemos 120,000 pesos. Y en la depreciación acumulada de maquinaria y equipo tenemos 5,000 pesos. En mobiliario de equipo tenemos 500,000 pesos. Y su depreciación sería de 14,000 pesos. El equipo de oficina toma un valor de 50,000 y una depreciación de 5,000 pesos. Aquí a continuación no se hace una simple suma, debido a que las depreciaciones toman un valor negativo. Esto sería la suma de maquinaria, mobiliaria y equipo de oficina menos la suma de lo que sería depreciación acumulada de maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina. Esto se puede representar como esto menos esto, más esto, menos esto, más esto, menos esto, más esto. Y aquí se puede ver. Y nos da un total de 646,000 pesos. En el activo diferido tenemos una prima de seguro de 40,000 pesos y una amortización acumulada de la prima de seguro de 2,000 pesos. Como la depreciación acumulada, también toma un valor negativo. Y la resta de 40,000 menos 2,000 nos da un total de 38,000 pesos. Y ahora pasamos con lo que sería la suma del activo total. La suma del activo total es la suma de todos los activos que disponemos hasta el momento.
Aquí tenemos lo que sería la suma del activo circulante, la suma del activo fijo y la suma del activo diferido. La suma de estos tres, como aquí se representa, es de 844,000 pesos. Pasamos con lo que sería el pasivo. En el pasivo circulante tenemos documentos por pagar que toman un valor de 20,000 pesos. Más al no tener otro dato, ya sea positivo o negativo, al pasar a la suma de todo lo que sea el pasivo circulante, se pasa el mismo dato. Y como tampoco disponemos de algún otro pasivo, ya sea fijo o diferido, también se pasa el mismo número que teníamos, que sería 20,000. Ahora pasamos a capital. En capital contable tenemos los diferentes elementos que serían capital social con un monto de 800,000 pesos y una utilidad de 24,000 pesos. La suma del CC, que sería capital contable, que son todos los elementos que se mencionaron, que serían en este caso estos dos. 800,000 más 24,000 nos da un total de 824,000, y aquí se representa su fórmula, que es una simple suma. La suma del capital, que otra vez al no tener ningún otro capital, se pasa el mismo dato. Pero aquí ahora vemos que es la suma del P más C. El P más C son las abreviaturas de pasivo más capital. Entonces la suma de lo que sería el pasivo, que sería 20,000 pesos, y la suma del capital, que sería 824,000 pesos, nos da una suma de 844,000 pesos. De aquí se ve la fórmula. Con eso terminamos el paso número 2. Paso número 3. Ahora tenemos la solución del caso. Aquí vemos que tenemos que sacar la determinación del precio unitario. Empezamos con los costos fijos. En los costos fijos tenemos una renta local de 20,000 pesos y una depreciación del equipo de 2,500 pesos. Una depreciación de costalería con 13,888,89 pesos. Sueldos y prestaciones de 22,500 pesos. Gastos administrativos de 10,000. Depreciación del equipo de oficina de 5,000 y una amortización de prima de seguro de 1,000 pesos. En eso, como se mencionó anteriormente, lo que sería la depreciación y amortización toman un valor negativo. Entonces, el valor de lo que sería la suma de renta local más sueldos y prestaciones, gastos administrativos, menos lo que serían las depreciaciones y amortizaciones, nos da un total de 74,889 pesos. Ahora pasamos con lo que sería el costo variable. El costo variable tenemos un pago al productor de 3,061,250 pesos y un costo de financiamiento de 30,612,50 pesos. Y los impuestos, que sería en este caso el 10% de lo que sería el pago productor, nos daría un total de 306,000 pesos, 125 pesos. Y al final la suma de estos datos nos da un total de 3,397,987,5 pesos, que es la suma de estos tres datos. Pero manejando que nosotros vamos a venir vendiendo 612,250 kilogramos, dividido entre este monto, nos da un costo variable por kilogramo de 5.55 pesos. Al final nos da un costo total. Este costo total se debe a la suma de lo que sería el costo total de costos fijos y el costo variable total. Estos dos datos, al ser sumados, nos da este total. Ahora pasaremos al costo neto por kilogramo adquirido. El total
total de producto adquirido es de 612.250 kilogramos, debido a la merma que se dispone. Aquí se puede representar de 620 toneladas, 7.75 son de merma, dejándonos un total de 612.250 kilogramos. Y aquí se puede representar que es el mismo dato. Y en este caso el precio por kilogramo es de 5.67 pesos. Ahora pasamos con la determinación del precio de venta. Nosotros tenemos un margen de utilidad del 8%. El 8% de 5.67 pesos nos da un total de 0.45 pesos. Esto sumado al dato anterior nos da un total de 6.13 pesos. Es el precio de venta a Maseca. Ahora vamos con la información contable. En los ingresos totales tenemos un total de 3.750.706 pesos con 50 centavos. Los costos fijos toman un valor de 74.888.89 pesos y los costos variables son 3.397.987 pesos con 50 centavos. Y la utilidad de operaciones como tal es de 277.830 pesos con 11 centavos. Aquí lo que hay que hacer es únicamente traspasar los datos que tenemos acá. Perfecto. Ahora vamos con el margen en mermas. Tenemos 7.75 toneladas, de las cuales pasamos a tener 6.20 toneladas debido al margen de mermas, y nos da un total de 100.550 kilogramos con un monto total de 9.495.46 pesos, dándonos al final, que sea la suma de utilidad de operaciones más el margen de mermas, una utilidad final de 287.325.57 pesos. Con esto terminamos el paso número 3. Ahora vamos a pasar a lo que sería el cuarto paso, que es el análisis de cuentas contables. Aquí se establecen 4 columnas, que sería análisis de cuenta, incremento, disminución y saldo. En caja tuvimos un incremento de 10,000 pesos. Y como no se encuentra ninguna disminución, aquí no se puede efectuar una resta. O se puede efectuar como tal, pero serían 10,000 menos 0 y nos da un monto total de 10,000. En bancos hubo varios incrementos, pero a su vez también hubo bastantes disminuciones. Hubo el primer incremento de 100,000 y el segundo incremento de 3.410.000. En la disminución hubo una de 20,000, otra de 22.500, una tercera de 10,000, una cuarta de 3.061.250, 30.612.5, 306.125, y al final acá nos tenemos que hacer una suma, la suma de todos los datos que se nos presentaron en el apartado. Como nos presentamos en el apartado de bancos, en la suma de este más este nos da un total de 3.510.000 pesos. Y en la disminución se hace la suma de todos estos datos que se ven y nos da un total de 3.450.487.5 pesos. En bancos, al ya haber una disminución y un incremento, se encuentra la resta. La resta de estos dos números nos da un total de 59.512.50 pesos. Eso sería el saldo. Aquí se puede apreciar la fórmula. Seguimos con el almacén. En el almacén tuvimos un incremento de 50,000 pesos
y otro de 3.061.250 pesos. Pero a su vez hubo un incremento de la misma cantidad de 3.061.250. Entonces, la suma de estos dos datos, que serían el incremento en el almacén, nos da un total de 3.111.250 pesos. Y en la disminución, como nada más se encuentra este único dato, se pasa directamente. Y la resta de estos dos números nos da un total de 50.000 pesos. Aquí se puede apreciar nuevamente la fórmula. Pasamos a documentos a cobrar. En documentos a cobrar se hubo un incremento de 3.750.706.5 pesos y otro incremento de 9.495.46. Al ser sumados estos dos, nos da un total de 3.760.201.26 pesos. Y nuevamente, al no haber ningún dato con el cual se reste, se pasa directamente. En maquinaria y equipo solo se presentó un incremento de 120.000 pesos. Y nuevamente, al no haber ninguna disminución, se pasa directamente 127.000 en saldos. En depreciación de maquinaria y equipo se presentaron dos incrementos, uno de 5.000 y otro de 2.500, dándonos un total de 7.500 en saldos. Mobiliario y equipo nada más se presentó un solo incremento de 500.000 y ese se pasa directamente por nuevamente no haber ninguna disminución. En depreciación acumulada de mobiliario y equipo se presentan los siguientes incrementos: uno de 14.000 pesos, otro de 13.888.89 pesos, y la suma de estos dos nos da un total de 27.888.89. En equipo de oficina solo se presentó un solo incremento, 50.000 pesos, y se pasa directamente. En depreciación acumulada de equipo de oficina hubo dos incrementos, uno de 5.000 y otro del mismo dato de 5.000. Y esto nos da un monto total de 10.000 pesos. En prima de seguros hubo un incremento de 40.000 y al no haber otro más se pasa directamente. En la amortización acumulada de prima de seguros hubo dos incrementos, uno de 2.000 pesos y otro de 1.000 pesos, dándonos una suma de 3.000 pesos que se pasa también directamente a saldos. En documentos por cobrar también se vieron dos incrementos, uno de 20.000 pesos y otro de 3.410.000 pesos. La suma de estos dos nos da un total de 3.430.000 pesos, que se pasa igualmente directamente. El capital social se presenta un solo incremento de 800.000 pesos sin ninguna disminución, dándonos en saldo el mismo dato. Y en la utilidad se presenta exactamente lo mismo, un solo incremento sin ninguna disminución y nos da un total en saldo de 24.000 pesos. Con esto terminamos con lo que sería el cuarto paso. Ahora empezaremos con el quinto paso, que es el último como tal, que es el balance inicial. En ese, que es muy similar a lo que sería lo que nosotros vimos como estructura financiera inicial, se puede representar en algunos casos como exacta. Empezamos con activo circulante, nos dan un total de en caja de 10.000, en banco 100.000 y en almacén de 50.000. En documentos por cobrar aún no se presenta ninguno, entonces se maneja como cero o en blanco. Vemos que la suma de todos estos datos nos da un total de 160.000 pesos. En el costo fijo se presenta otra vez las depreciaciones. La maquinaria y equipo hay 120.000 pesos con su depreciación de 5.000. Mobiliario y equipo 500.000 con su depreciación de 14.000. El equipo de oficina
con un monto de 50,000 y su depreciación de 5,000. Y la fórmula como tal sería este menos este, más este, menos este, más este, menos este, debido a que las depreciaciones toman un valor negativo. En el activo diferido pasamos con la prima de seguros, que tiene un monto de 40,000 y su amortización acumulada de 2,000 pesos. Este también, al ser amortización, toma un valor negativo. Entonces, 40,000 menos 2,000 nos da un total de 38,000 pesos. En la suma del activo es la suma de los activos que se mencionan anteriormente, el circulante, el fijo y el diferido. Y aquí se presenta bajo la ecuación que 160,000 más 646,000 más 38,000 nos da un total de 844,000 pesos. Pasamos con lo que sería el pasivo. El pasivo circulante, nada, tenemos un único dato, que es el documentos por pagar, con un total de 20,000. Al no haber otro en el pasivo circulante, se toma el mismo valor, que es 20,000. Y como no manejamos ningún pasivo fijo, este se deja en blanco. Y la suma de todos los pasivos, que sería 20,000 más 0, nos da un total de 20,000 igualmente. En el capital contable pasamos con el capital social con 800,000 pesos y una utilidad de 24,000 pesos. La suma del capital contable, que serían esos dos datos, nos da un total de 824,000, más la suma del pasivo, que nos da un total de 844,000 pesos. Con esto terminamos nuestro balance general inicial y se termina todo el caso práctico que disponemos. Gracias.